primero vimos la creación de tablas. Por ejemplo, acá estaba esta create table, ¿ya? Historia telefónica. Pero acá yo, bueno, este es el que está en mi local. Acá no tengo ni una base de datos, así que tengo que crearla. Así que yo ya había creado una base de datos acá en la máquina virtual, que era DIR telefónico. Sí, DIR telefónico. Que voy a crear la misma. 8 base telefónico.com. Bueno, la buena práctica dice que database debe ir escrito con mayúsculas. Así que voy a hacerle caso a la buena práctica. Lo voy a escribir con mayúsculas. Ya. Y creo la base de datos. Eh, para verificarlo, podemos acá verlo con el backslash L, voy a poner silencio, backslash L, que ahí aparece el teléfono. Entonces vamos a copiar el create table, pero no me gusta que tenga esa mayúscula que vimos ayer, así que me voy a apoyar acá en Visual Studio, ¿ya? Y vamos a ir colocando más ordenado cómo se vería. Esto está desordenado. No era eso lo que quería hacer. Ahí sí. Oh, ya. Está bien desordenadito ahí está la primary key y dice que el número de teléfono. Aquí estamos claro cuál es la estructura de la tabla. Si yo, eh, si yo copio y pego, en la otra voy a tener un problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estoy aquí en la base de datos Postgres y necesito crearla en vía telefónica. Así que no puedo llegar y copiarlo así. Así que me voy a conectar a la base de datos. Para conectarme a la base de datos, voy a hacer un backslash C, voy a perder mi selección anterior, porque voy a ocuparla acá, el telefónico, y ahí me dice que ahora yo estoy conectado al telefónico. Acá está en inglés, en Linux salía en castellano la base de datos. ¿Se acuerdan? Aquí me sale todo en castellano. Así que si quieren jugar el Linux y tener esto en castellano, una máquina virtual lo pueden tener. Profe, una consulta. Sí. Con respecto a los datos, en la parte de la edad, ¿es conveniente poner el int o el small int? Buena pregunta. En ese caso, debería ser small int, es más conveniente que el int, porque nadie va a tener tanta edad. ¿Ya? Es decir, efectivamente, si tú optimizas eso, debería ser un small int. Ya. Así que sí, buena observación. Buena Gracias. observación. Aquí, como puedes ver, pegué y me aparece un montón de veces repetido el nombre de la base de datos, hacia abajo. ¿Ya? Es importante crear la tabla en la base de datos que corresponde. No la creen dentro de Postgres, ¿ya? Sino que tienen que crear una base de datos, ¿ya? Y crear ahí las tablas. Entonces, ahí yo copié y me aparecen todas esas líneas, pero no ninguna ejecutada. Aquí me quedó la última, punto y coma, y ahí, cuando termina el punto y coma, ahí recién se ejecuta. Y ahí me apareció el create table. Nicolás, una pregunta veo por ahí. Sí, profesor. Es que yo creé la database, ya creé una tabla y que se llama personal. Ya, ¿Mm? y creé también una database personal. Ah, Entonces me ya creé una equivoqué. database que se llama personal y al realizar el comando backslash c personal no me dice que no existe la base de datos personal. Se ha mantenido la conexión anterior. Fácil.
verificas con el comando \l si te aparece la base de datos, con el nombre que corresponde. No debes usar tildes ni espacios, Efectivamente, no ese tipo de cosas. ¿Mm? sale personal o hay Electronic Spa, Postgres, lo que creo. Te sale. Entonces copia Sí. y hace un \c espacio, no slash, \c minúscula, espacio, y Ahí el está. nombre de la base Perfecto. y vas a entrar. Ah, ya, aquí hay un detalle, sí, porque yo lo escribía tal cual como había creado la database, con mayúsculas y minúsculas, todo minúscula, configurarlo Es bien. que por eso mismo, yo les dije no bases de datos, tablas ni nada con mayúsculas. ¿Por qué? Porque van a tener problemas. Porque deben usar todo en minúscula las entidades, campos con minúscula. ¿Ya? Acá, por ejemplo, si se dan cuenta, acá yo copié, que, tal como venía, está mal eso, que venía con minúscula. Pero si yo, por ejemplo, ahora hago un \d, ahí me muestra el listado de las relaciones o tablas, en este caso, me lo muestra con minúsculas, ¿no? Que no lo toma con la primera mayúscula, si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, no escriban con las mayúsculas, todo en minúsculas. Entonces, continuando, aquí vimos, acá está la misma tabla con comentarios. Hacemos select clic con la tabla, no hay datos. De aquí venía la otra tabla, que era agenda. A ver, me voy a fijar que no tenga una mayúscula, como sale ahí. Este material es bien deficiente en cuanto a base de datos como tal, tiene hartas deficiencias, ¿ya? Por ejemplo, la aberración de no poner llaves primarias, eh, ese tipo de cosas no aporta en absoluto, ¿ya? Pero para eso estamos nosotros para avisarles, ¿no? Cuáles son las buenas prácticas y cómo lo deben hacer. Profesor, ahí Nicolás parece que tiene una pregunta. Sí, Nicolás. Ah, no, profe, la que quería preguntar era que primero había que crear una base de datos y si después dentro de esa base de datos conectarlas y crear las tablas. Claro, porque Ah, ya. las tablas se crean en la base de datos que tú eh, se crean en la base de datos que tú generas, ¿ya? No en la base de datos Postgres. Ahí no se deben crear las tablas. Entonces tú tienes que crear una base de datos y luego en esa base de datos tú creas las tablas. Entonces, por eso el primer Ya. comando que vimos fue el create database. Y acá esta tabla tiene una aberración, aparte de que no sigue con las convenciones, tiene la aberración de que no tiene primary key. Así que eso lo vamos a cambiar, ¿no? Y vamos a poner la primary key como corresponde. Toda tabla debe tener una primary key. Ahora, el número telefónico no va a ser la primary key de esta tabla, sino que le vamos a poner al nick. ¿Por qué? Porque el número telefónico es llave foránea, que referencia a número telefónico de directorio telefónico. ¿Ya? El número telefónico, el primary key. ¿Ya? Normalmente también se estila que la primary key se coloca al comienzo. ¿Ya? Es una buena práctica también poner al comienzo la que va a ser primary key. ¿Ya? Se puede definir primary key acá abajo o acá al lado, después lo vamos a ver. ¿Ya? Por mientras vamos a verlo de esta forma, como se está enseñando acá. ¿Ya? Entonces acá voy a definir la primary key para nick, ¿ya? Y la otra es la llave foránea, foreign key, eh, número telefónico, que referencia, es el campo, que referencia a número telefónico.
al no después vamos a ver que esto le va a asignar un nombre internamente, también la base de datos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a copiar y lo vamos a pegar en el terminal que tengo acá, que lo tengo con letra grande para que se vea. Si no, lo estaría haciendo dentro del mismo terminal que tengo abajo abierto en el Visual Studio Code, que también me sirve. De hecho, lo tengo habilitado ese terminal también. En cuenta estoy acá dentro también. Ahí estoy conectado también. ¿No? Entonces, vamos a pegar, estoy conectado. Entonces, crear la tabla agenda, ¿no? Y enter para ejecutar. Entonces ahí creo la tabla. Entonces ahora si yo ejecuto \d, me aparece las dos tablas. Si yo quiero ver el detalle de alguna tabla, \d, y escribo el nombre de la tabla. Entonces ahí me aparecen los datos de la tabla. ¿No? Ahí me sale que creó el objeto con índice agenda primary key. ¿Ya? Eso no lo vemos directamente. Y agenda número FK, que lo creó. Nosotros no le pusimos que la que crea el número, sino que digo que crea el nombre, sino que esto lo hace automáticamente la base de datos. ¿Ya? Nosotros sabemos que la llave foránea se linkea a través de ese campo de la base de datos y hace referencia a la tabla de directorio telefónico en el mismo nombre de campo. ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento, chicos? Apréndanse los comandos que les estoy mostrando. También. ¿Dudas, chicos? No hay dudas. A ver, no sé si ¿A no hay alguien no le ha dudas. funcionado? ¿A alguien no le ha funcionado? Parece que todo funciona. Claro. Ahora A ver, vamos a profe, insertar datos. el /d era para ver la lista de tabla. Sí, \d solo te muestra la lista Ya, de tablas. Ahí sale la lista de tablas. Y si tú quieres ver el detalle de una tabla, \d espacio, el nombre de la tabla, y ahí te muestra la estructura de la tabla. Ah, ustedes pueden decir, ah, pero si yo compré Germín igual lo puedo hacer. ¿No? Por ejemplo, acá agrego un servidor y ya está. ¿No? perfecto. Mm, Este es PostgreSQL 14, será este de aquí, o será otro. Ahí no. Se conectó, pero puede ver si es que será o no será la sí, bit telefónica. Si es el de acá. Property del servidor, la conexión es a localhost. Sí, es verdad. Lo que pasa es que yo me podría haber conectado a este local por 14. Sí, eso lo creé yo. Ayer, si no hay, no, desconecto, porque para que quiero conectarme dos veces al mismo. Sobre 10, bootcamp. Mira, si no se conectó. También PG bootcamp. User Progress, no Progress bien bootcamp. Parece que la IP no es la. Claro, por el tema de IP. Claro, estoy cambiando la IP de mi máquina virtual, que la tengo que actualizar. Ya, pero estamos acá, así queda la. Entonces acá vamos a ver que si yo expando en el PGAdmin, me conecto a la base de datos, y ahí me aparece la base de datos. Yo me voy a esquemas, me aparece el public, aquí por defecto, y aquí vemos las tablas. Mira, un poco larga la vuelta a llegar a las tablas, pero así es el PGAdmin, se pasan a acostumbrar. Y aquí están las tablas. ¿Ya?
Entonces aquí podemos ver la estructura de las tablas. Ahí están las columnas, las constraints, ¿no? Ahora si pinchan acá y van a SQL, aquí, si pinchan la tabla, aquí van a ver la definición por defecto del SQL de la tabla, ¿ya? Entonces ahí pueden ver el código SQL para crear la tabla, ¿no? No es el mismo que nosotros creamos, el de nosotros era mucho más simple que este, ¿ya? Pero ahí tienen como para poder ver. Volviendo, así como ahí, esos son pequeños tips que voy a ir adelantando para ir viendo algunas cositas. Ya, vamos a insertar datos, ¿ya? Entonces la sentencia que se ocupa para insertar datos es insert, ¿ya? Y su sintaxis es insert into, nombre de la tabla, se abre paréntesis, las columnas a las cuales vamos a editar, se cierra paréntesis, values, se abre paréntesis y el valor de cada uno. Recomiendo encarecidamente no omitir la primera parte, porque si se omite la primera parte, asume toda la estructura de la tabla y uno debe ingresar los values, todos los valores correspondientes. ¿Y por qué hago hincapié en eso? Porque después del día de mañana, si nosotros tenemos este tipo de query en nuestro código, sin las columnas, ¿ya? Asumiendo, ¿verdad? Se nos va a caer más adelante porque resulta de que si hacemos un cambio, agregamos o quitamos una columna, se va a caer la query. Entonces, bueno, si quitamos una de las que está acá, se va a caer igual. Pero si agregamos, por ejemplo, que lo que normalmente se hace es agregar más que quitar, porque uno no quita precisamente para no botar lo que está, uno va agregando. Entonces, si omiten esta parte, se va a caer. En cambio, si la colocan, va a seguir funcionando. Entonces, vamos a ver esta inserción. Y darle con ocupar la mayúscula inicial. Eso no se hace. Vamos a copiar. Vamos a nuestro Visual Studio. Y vamos a pegar acá. Ya, con minúscula, vemos que todo acá esto que está ahí no corresponde, lo movemos, ahí quedó dentro del comentario. Si se dan cuenta, los comentarios aparecen en verde. ¿Ya? Entonces aquí hago las columnas y sus correspondientes values, a donde van a ir. Entonces, copiamos y vamos a pegar. Se me perdió. Y pegamos. Y ahí me dice que insertó una fila. Espero que todo resultó correcto. Ya. Entonces, ¿cómo puedo verificar eso? Puedo hacer un select, por ejemplo, una query. Para pruebas, para ir verificando, el select asterisco es una buena forma de hacerlo, pero cuando estemos en el desarrollo de la aplicación no deben ir select asterisco, ¿ya? Sino que esto es solo como cuando nosotros hacemos query para preparar nuestra aplicación, pero la aplicación debe ir indicado cada uno de los campos que vamos a consultar. En este caso, el asterisco directorio teléfono. Punto y coma, ¿no? Ya me lo leo. Si se dan cuenta, yo no es que haya escrito súper rápido directorio telefónico, sino que me lo autocompleto. Y ahí aparece el dato guardado. Aquí vienen más insert,
¿ya? Lo bueno de ir guardando todo lo que vamos haciendo en un SQL es que después podemos restaurar nuestra base, ¿ya? Por ejemplo, aquí a esto yo le agrego nuestro comando inicial que create database y el nombre que era de la base de datos. Bueno, voy a estudiar primero acá lo otro y de ahí voy a volver. Create database, a ver, bit telefónico, create database, bit telefónico, luego backslash C minúscula, bit telefónico. Entonces, aquí voy guardando, va generando un script con el cual yo puedo replicar todos los pasos después. Y yo luego el script me va a hacer todo, ¿no? Entonces, igual pueden ir guardando en un SQL todo lo que vamos haciendo. Un archivo .sql. Acá vamos a poner con minúscula como corresponde. Aunque esto igual va a funcionar, pero para que ustedes no se queden con esa mala máquina. ¿Ya? Aquí está todo ok. Y yo copio acá y lo agrego. Van a ver que los primeros se ejecutaron. Este último que hay pendiente actualmente se ejecutó. Entonces ahora yo vuelvo a hacer el select. Primero ese. Los otros campos que se ingresaron. Aquí hay un dato constitución. Se agregó así porque me lo copió de esa forma. ¿Ya? Ah, claro. No lo copié acá. Claro, estoy como un espacio en blanco. Pero no es que la base de datos no soporte eso. Por ejemplo, vamos a poner el build. A ver, su número telefónico dice que está duplicado. Esa es la primera key. ¿De acuerdo? Está aquí en ingresor. Normalmente uno lo coloca la primera key al comienzo. Entonces valida que no esté duplicada el dato. ¿Ya? Entonces ahí, si me tomo digo aquí no subo para acá, sino que yo voy a pegar, ahí se lo digo. Dudas, chicos, con los inserts. ¿Les resultó a todos? ¿A alguien no les resultó? ¿Sí, Constanza? No, decía que sí me resultó. Sí, bueno, buena. ¿Alguien no le resultó, chicos? Parece que a todos les resultó. Ya, vamos bien. Hasta el momento tenemos 4 registros. Bueno, ahora en realidad yo agregué uno, son 5. Ya. Aquí si se dan cuenta, aparece uno con un teléfono duplicado, que es el mismo error que salió a mí cuando yo traté de corregir uno, le cambié solo el nombre. ¿Ya? Y después me salió que error en llave duplicada. ¿Ya? Que estaba copiando el mismo número. Y yo estaba yo aquí, que se lo estaba poniendo Juan. Entonces, como la primary key
es el teléfono, el número telefónico, esa es la primera key. Aquí dijo que la llave duplicada viola la constraint de unicidad. Eso no deja hacer. Y lo mismo en este mismo ejemplo que aparece. Ahora empecemos un par de registros en la tabla agenda. Recuerden que hago minúscula de la tabla. Quiero darles a abajo para que me quede más fácil. Ya, ahí se estaríamos. Y ahí inserto una agenda. Y ahí vemos que en la agenda ya está el dato. ¿Ya? Ahora vamos a agregar Juancho. Mire, Juanito en la agenda, Juanito con ese número. Ahora va a agregar a Juancho en la agenda. Y eso está bien. Veamos. Esta, Juanito y Juancho. Ahora, ¿qué es lo que le salía en el documento? Dice que no hay problema, ya que no existe en la tabla, que eso es lo que verifica si hay integridad referencial. ¿Ya? Ahora, intentemos ver un número que no existe en el directorio de Telecom. Lo que no va a dejar es hacer la agenda, ya que yo definí que el nick era único, y poner dos nick. Después toca de empezar otro con el número no. No lo va a dejar. En el documento eso no sale. Yo le agregué esa también. Ahí dice un error. Que aquí dice que la inserción, la actualización en la tabla agenda viola la llave foránea, la restricción de la llave foránea, agenda el número telefónico. ¿Ya? Dice que este número telefónico no está presente en la tabla de directorio telefónico. Eso es lo que verifica lo que se llama la integridad referencial. Es decir, con las relaciones nosotros definimos, si definimos una relación, estamos poniendo una restricción, ¿ya?, de que debe existir. Esas son las integridades referenciales. Como este número no existe, no lo deja agregar porque no existe, está haciendo alusión a un número que no está agregado en la base de datos.
Eso es integridad referencial. Eso es importante, ese concepto. Ya vamos a poner en comentario que este falla. No, vamos a poner acá arriba. Ya vamos a ver que esta inserción falla. ¿Ya? Ahora dice, ingresamos un par de datos para tener los siguientes registros en las tablas. Y agregamos los siguientes líneas. Pero, Claro, que y después no lo ocupan. ya no, que la, así que no lo ves. Porque estaba apurado. Pero lo voy a dejar de nuevo porque termina una actualización de registro. Este es un nuevo concepto. ¿Alguna consulta de los insert, chicos? ¿Alguna duda sobre los insert? Sí, profe. ¿Sí? Sí, con respecto a lo último que comentó, ¿Sí? ¿Cuál es la consulta? referente al valor por el de la TIC, ¿Mm? ante la TIC, ¿Ya? que aparece el error, ¿Sí? sí, eso encontré un poco extraño. Está dando efecto a la foránea, no más directamente. Claro, las llaves foráneas lo que validan es lo que se llama la integridad referencial. Es decir, que esté presente en la tabla a la que está haciendo referencia. Cuando se definió la tabla, acá, la tabla agenda, se definió como una llave foránea donde el número telefónico hace referencia al directorio telefónico con el campo número telefónico. ¿Qué significa? Que este número telefónico debe existir en directorio telefónico en ese campo número telefónico. Si no existe, Perfecto. va a ser un error. Ya. Aparte me permite. Si no está eso, ya, ok. Aquí está la restricción de llaves foráneas. Lo que restringe, lo que hace es restringir. Aquí esto agrega una restricción a la tabla donde dice que este campo, el número telefónico, debe existir en la tabla directorio telefónico, número telefónico. El dato debe estar ahí para yo poder usarlo. Ok. Para insertar datos, en resumen, tiene que estar el número Tiene que estar el número primero. en la tabla del número del directorio. Directorio telefónico, claro. Y tiene sentido, tiene que estar en el directorio telefónico para que yo lo pueda agregar en mi agenda. ¿Más dudas, chicos? ¿Les quedó claro, Jorge? Sí. La idea, ¿sí? Sí, A ver, ¿me lo pueden ahí explicar con tus propias palabras? claro, por supuesto. A ver, primero se genera en la tabla Uh-huh. el directorio telefónico, bien con el daño de la clave, entre comillas, de la primary key, de que tiene para que después en la tabla agenda, como clave foránea, bien, tenga que existir ese número en la tabla directorio telefónico para poder insertar datos. Sí, de hecho, Si no existe, va a aparecer el error, porque como referencia tiene que contener por lo menos el número, o sea, tiene que contener el número telefónico del directorio.
Exactamente, súper bien. Y de hecho, sí, comentaste algo que es súper importante, de que la llave foránea es llave primaria de la otra tabla. Eso Claro. es súper importante. Es decir, no cualquier columna de la otra tabla, sino Sí. que es la llave primaria de la otra tabla, es la que yo puedo utilizar como llave foránea. No cualquier columna de acá. Exacto. Yo no voy a haber ocupado como llave foránea el nombre. Sí. Sí, es que no recordaba, porque claro, todos se pueden llamar Juanito, digo, Claro, por decir algo. Pero tiene que tener como condición, por decir algo, el número telefónico de directorio para yo poder insertar los datos en este. A la chuleta nomás. no, muy bien, muy bien. ¿Más dudas, chicos? Parece. Actualización de registros. ¿Ya? Para hacer esto se hace con la sentencia, el comando update, y esta es su sintaxis. Update, nombre de la tabla, set, columna igual valor, ya, donde van a ir separados por coma, si son más de un valor. Where, la condición. Ya, si uno no coloca condición, lo hace para todos. Entonces acá, dice, Juan se cambió de casa a Villa Los Leones, por lo que tenemos que expresar la tabla de directorio telefónico. Y otra vez con la mayoría de 10 años, no lo hago. Vamos a copiar. Vamos a quitar esa B mayúscula. Entonces, aquí es un update, nombre de la dirección, igual Villa Los Leones. Ya está la dirección, ya, donde el nombre es Juan. Ya, yo tengo que insertar Juan. Ahí está Juan. Ya, está en Villa Pajaritos. Si yo no coloco, yo no coloco esta sentencia, el where, ¿ya? Si yo no coloco eso, me va a actualizar la dirección para todos los registros. Si no se olviden del web, si no, se van a hacer la base de datos. ¿Ya? El de Let's Sing War. Un clásico. Sí. Un clásico. Ah, el de Luxemburgo. Ah, sí. Ya. Vamos a copiar. Bueno, el update 50 es un equivalente parecido. Claro. No tan dramático, pero igual es dramático. Pero, claro, igual da ese Porque pierde ese con sabor datos. frío. Sí. Aquí, update 2. Después que los registros fueron afectados. ¿Habrán dos Juanes? Pues que hizo la actualización. A ver, veamos. Son directorio. Habían dos Juanes. Entonces, a los dos Juanes le cambió la dirección. Ves que acá me dice update 2. El update 2 es el número de registros que se ve afectado por el update. Entonces ahí cuando vi 2, entonces ahí vi que al tiro había sido afectado 2 registros y le cambió a los 2. Entonces hay que ser bien cauto con la actualización, con los datos. ¿Ya? Juan Rodríguez, como era de John, era Constitución con tilde. Y lo perdí. Le puse mal el update. Entonces, vamos a regresar. Vamos a cambiarle a Juan. A ver, vamos a hacer un
Ahí tenemos el autocompleto. Oh, ya. Ah, porque no estoy conectado a la base de datos que corresponde. No era el terminal, era yo el problema. ¿Cómo se llamaba? Teléfono. Ya. Ahora sí. Eh, from, ahí sí, ahí sí el autocompleto. Ya, entonces, voy a ver que era Juan Rodríguez. Sí, justo había sacado el John Rodríguez. Ya. Entonces, voy a ver, hacer la actualización para no perder mi otro dato. Y acá, si necesito agregar una condición, le hago con AND y el otro campo es apellido igual Rodríguez. Entonces no tengo Juan Rodríguez dos veces. Tengo Juan dos veces, pero no, el otro Juan Pérez. ¿Ya? Podría haber sido por el teléfono también, ¿no? Claro, era mucho más eficiente. Era mucho más eficiente, pero no hubiera podido probar con el AND. Anda la vaina. Claro, ahí hubiera sido mucho más eficiente el número telefónico, porque esa es la primera key de la tabla. Claro. Está indexado y todo. Siempre va a ser más rápido hacerlo con la primera key. Ya. Constitución. Ya, y tenemos una opción, y la otra es, como hacía su compañero, con la primera key. Eso obviamente es lo más eficiente que va a haber. Entonces, número telefónico, no me acuerdo si es bachar o numérico. Ahí vamos a ver si se cae acá, que era numérico. Vamos a ejecutar la de primary key primero. Está colocando el teléfono de Fabián. Ah, gracias. ¿Eh? Era cuando dije, este es el que no entiendo. Ese es el que quiero modificar. Ahí sí, voy a cambiar a otro. Voy a tener que andar por meter mal el dedo, hacer mal el copy paste. Así que cuidado con los administradores de base de datos que meten mal el dedo. Ahí update 1. Entonces ahí se vio afectado un solo campo. Ya. Esa de constitución Juan Rodríguez. ¿Ya? Es mucho más eficiente hacerlo por la primary key. Ya. Ahora también lo puedo hacer por acá. Este es menos eficiente. Y también me sale update 1. ¿Ya? Y si vuelvo a correr y me sale, está bien, constitución. El update ya hace update, ¿no? Si está repetido el dato, da lo mismo, no va a verificar si el dato que se está agregando el set constitución ya existía como constitución, lo está sobreescribiendo, lo sobreescribe, independiente que sea el mismo dato. ¿Ya? Da lo mismo. Y lo que es el dato, acá el número telefónico, está como string, ¿ya? Un varchar. En todo caso, si quiero ver la estructura de la tabla, ¿cómo lo veo la estructura de la tabla, chicos? ¿Se acuerdan? Con backslash cuánto. No. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿O profe? D. Con D, exactamente. ¿Y qué me falta para ver la estructura de la tabla? Backslash D. El ¿Le falta nombre. eso? El nombre de la tabla, efectivamente. Entonces aquí veo que números telefónicos, un varchar, character variant, o varchar D8. No, porque es primario. ¿Ya?
¿Dudas sobre el update, chicos? ¿Dudas sobre los updates? Hay que practicar. No hay dudas, parece. Ya. Eliminación de registro. Este comando, el delete from tabla, es el más temido de todos los comandos de la base de datos. Incluso más que el drop table, porque el drop table lo vas a usar si quieres borrar una tabla, si igualmente quieres borrar. ¿Ya? Incluso más que el truncate, porque el truncate no se ocupa mucho. ¿Ya? En cambio, el delete uno lo se ocupa harto, el comando bien usado. Y es el más temido, porque es el que borra registros. Y una vez que los borras, no los puedes recuperar. ¿Ya? Es decir, no hay un control Z. Así que cuidado con delete from tabla. Si uno escribe el delete from nombre de la tabla, borra todos los datos. ¿Sí, Ramón? Sí, hay algunos comandos en programación que uno puede echar un comando hacia atrás. José no lo tiene, al menos si puede. ¿Un rollback, dice? Claro, un No, rollback. lo que Sí. pasa es que eso es en transacciones. Cuando tú estás usando transacciones, tú puedes hacer rollback. Pero acá, por ejemplo, está con autocommit por defecto. ¿Ya? Ah, ok. Está, es decir, aquí por defecto Postgres está con autocommit. ¿Ya? Por ejemplo, en Oracle, las versiones viejitas de Oracle, bueno, Oracle en general, por defecto viene sin autocommit. Entonces, si tú no haces el commit, no queda reflejado nada. Pero por defecto Postgres viene con autocommit. ¿Qué significa eso? Que queda inmediatamente en la base de datos. Entonces, si tú borras, De correr borras de la base de datos. respaldo nomás. Exactamente, ahí vienen los respaldos. Oh. Claro. Ahora en transacciones, cuando está en una transacción, ahí se puede hacer un rollback. ¿Ya? Y lo vamos a ver más adelante, en otro capítulo, vamos a ver las transacciones. Pero las queries normales, no les, que automáticamente se refleja inmediatamente en la base de datos. Así que ahí hay que tener... ¿Hay sistemas de seguridad de los administradores de base de datos que puedan hacer un respaldo Sí, de tablas sí, importantes? sí, bueno, y Postgres también cuenta con un sistema que se llama el Point in Time Recovery. ¿Trigger? No, pues Trigger no. Trigger es otra cosa. ¿No? Trigger es una función que Ya. se gatilla bajo un evento. Exactamente. No, pero no lo puedo poner automático. No, porque no, lo que pasa es que no. El trigger es otra cosa. Trigger es una función que se ejecuta bajo evento, pero es una función de modificación de datos. No es un respaldo de datos. El Postgres tiene dentro de sus funciones, si está bien configurado y está bien manejado el tema de los logs de registro de base de datos, si está bien administrado, se puede aplicar el Point in Time Recovery, que es como un viaje en el tiempo y uno puede volver la base de datos a un punto definido en el tiempo. Eso es el Point in Time Recovery. ¿Ya? Eso significa que es como que tú mueves un puntero y te mueves en el tiempo y vuelves a un estado en la base de datos en ese momento. Es decir, eso significa que Eso de ahí tiene una en fecha adelante, determinada. Eso tiene una fecha determinada porque es una base de datos importante de grandes, por ejemplo. ¿Hasta cuánto tiempo me aguanta para dar una semana? Una base importante. Claro, lo que pasa es que para eso están, tú vas haciendo los respaldos de las bases de datos. Entonces tú normalmente los logs de base de datos, que no es lo mismo que el log que uno para ver, sino que estamos hablando del log de cómo funciona el motor de base de datos. Eso uno maneja, son 2 o 3 días, no Sí, más sí, allá. me imagino, sí. Sí, pero no hay razón para más. Sí. No hay razón para más. Okay. Efectivamente, y en algunos casos, dependiendo del volumen de datos, son horas.
Ok. pero se supone que debe estar respaldada la base de datos en ese periodo de tiempo. Si no, bueno, en todo caso, para eso también están los sistemas de réplica. Pero esos son esto ya no estamos alejando de lo que abarca el curso. No tienen a ser administradores de base de datos. Pero Sí, bueno, es bueno mencionarlo porque sí. No, el existen todas esas, conocimiento sirve. claro, existen todas esas herramientas, ¿no? Sí, sí. Y aparte que normalmente tú tienes en clúster, en replicación, cuando son las grandes empresas, están todos los datos replicados en todo momento. Ya, ese es otro tema. Sí, porque Postgres soporta todo eso, porque es una base de datos empresarial. Postgres no es de juguete, no es una base de datos empresarial, de nivel empresarial. Su motor es tan potente, compite muy de cerca con Oracle, que es el más avanzado, y supera el motor, ojo, y el motor supera en muchos aspectos a SQL Server. Entonces, en varios proyectos he llevado a cabo. Lo que pasa es que SQL Server tiene mejores herramientas de administración y gestión. Y Oracle es el líder indiscutido de eso. Los Todo eso tiene un primeros, costo. los primeros Postgres, profe, al menos mi experiencia, cuando me pasaba de uno a otro, se perdía como el formato de la base de datos. Era un sufrimiento migrar la base de datos de un Postgres a la nueva versión. Muchas veces perdí base de datos, por lo menos. Qué extraño. ¿Por qué te pasaría eso? ¿De qué versión a qué versión estamos hablando? De la versión, o sea, en la primera a la versión siguiente no tenía problema. Yo cuando salían otras versiones, más o menos ya de 2 versiones para atrás, ahí ya no recuerdo. Versiones mayores. Versiones mayores. Claro, ahí sí. ¿Pero de qué mayores, versión a qué las versión? mayores. Es que el número de versión no me recuerdo, profesor, pero más o menos, no sé, cuando había 2 versiones posterior, cuando ya mi base de datos era muy antigua, quería pasarlo a uno nuevo, ya era. Lo pasaba a veces, pero con hartos problemas. Bueno, que depende. Hay muchas cosas, depende cómo sea la profundidad de todo. Pero ponle tú de 8.4 en adelante, Postgres evolucionó bastante. Entonces, ahí puede haber varios temas. Ahí Jorge, ¿Mm? para la versión, dice Jorge ahí. A ver. No recuerdo la Ya versión. me perdí la. Por la versión 1. Gracias. Se me perdió la ventana del chat. Ah. Bueno. Pero aquí ahí me apareció. Era una referencia ahí. Claro, no, pero de Postgres 8.4 en adelante hubieron hartos cambios. Entonces, Puede ser ahí. si eran versiones 7, 6, claro. Sí, había. Sí, 7, sí, me acuerdo que el 7, por ahí. Ya, sí, Ya. sí, de hecho, de 7 a 8 hubieron hartos problemas para migrar. Ahí hubieron muchos cambios. Pero ya desde 8 en adelante los cambios, a pesar de ser harto, no es tan dramático migrar. Pero ahí hay que ser bueno de script nomás para hacer la migración. Lo tiraba yo a Excel y ahí como que hacía el puente para poder. Claro, es que los dump de las bases de datos te pueden servir. Pues, y ahí uno podía jugar, claro, para ir Sí, pues buscando. con el DAM tenía justamente problemas con una versión ahora. Claro, pues lo que pasa es Sí. que después igual tú lo puedes tener sacar el dump en texto con hartas opciones. Lo que pasa es que antes no habían tantas opciones y ahora hay un montón de opciones, entonces igual es fácil migrar. Desde la versión 8.4 en adelante. Y del 8.4 para atrás había formato JSON. No, JSON apareció en 9. Habría sido buena solución. 9.3 más o menos apareció recién el tipo de datos JSON. No apareció antes. No. De hecho, en 9.1 que va harto, 9.0, 9.1 no estaba JSON. Me parece que 9.3 o 9.5, recién 9.3. Ok. Que apareció JSON.
y JSON-B apareció más adelante. Entonces, desde 10 en adelante han habido hartos cambios. Sí. Ya, pero volvamos. Gracias, profe. De nada. Para borrar datos, delete from tabla, borra todos los datos de la tabla. Así que no se olviden del web. No se olviden del web. ¿Ya? Porque si no van a perder todos los datos y van a llorar. Y antes de correr este comando, ten bien seguro de borrarlo, porque una vez que se elimina, no hay forma de recuperarlo. ¿Ya? Si es que no tienen un respaldo de la base de datos. Si tienen, siempre es bueno, si tienen dudas, no quieren perder datos, todo, hagan un respaldo de la base de datos antes de. Ahora vamos a borrar entonces a John del listado. Bueno, John, si había uno solo, Juan, habían dos. ¿Ya? Pero lo vamos a escribir acá, porque aquí estoy escribiendo primero. Entonces el delete from, nombre de la tabla, con minúscula, por favor, donde el campo tiene ese valor. Ya. Ese debería ser el que se va a borrar. Entonces lo vamos a ejecutar acá, para que el campo en el video y usted lo vea mejor. Y delete, y fue afectado un registro. Al igual que el update que me decía cuántos registros se ven afectados, acá también el delete me dice cuántos registros fueron afectados por el delete. ¿Ah? Entonces ahora ejecuto la query de selección y vemos que ya no está lleno. ¿Dudas sobre el delete? ¿Dudas del delete? No hay control C. John se fue para siempre. Lo tengo que agregar de nuevo si es que lo quiero tener. Profe, el delete solamente puede ser dirigido a una columna. No, de hecho, por ejemplo, si yo no coloco la columna, me va a borrar todos los datos de la tabla. Ya. Yo puedo poner más de una columna con AND, tal como lo hice con el update de acá, que puse un update con AND, donde validaba que el nombre fuera Juan y que el apellido fuera Rodríguez. También yo puedo con AND agregar más condiciones en mi web y haga más verificaciones. Entonces, para acotar, si es que hubieran muchos, por ejemplo, como en el caso anterior, que ve muchos Juan y no ocupé la PK, que es la primary key, pero en este caso, por primary key, te asegura. Pero si no tienes acceso, porque no te sirve la primary key para tu selección, necesitas otros campos combinados, ahí tú lo puedes borrar. ¿No? ¿Dudas, chicos? Por ejemplo, acá en este update, Juan tenía dos registros, entonces yo le hice el update a los dos, en su momento. Ahí viste que está Villa Los Leones, repetido. Aquí ya está corregido. Aquí después hice el update, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando corrí esta query, me lo corrió para los dos. Es decir, los dos Juan. Entonces, si yo hiciera un delete con Juan, me borraría los dos Juan. ¿Dudas, chicos? Sí, profe.
Yo estaba escribiendo acá y pasó que yo tenía escrito con minúscula la variable, por así decir. Lo que está bien. Y entonces, después sin querer, cuando estaba escribiendo el from, ahí el mayúscula, el otro lo escribí también en mayúscula, igual me lo tomo. Entonces, igual hay cosas que va a tomar igual. ¿Ya? Mm. El tema es que es mejor no acostumbrarse a que te lo tome igual, porque resulta de que eso va a llevarte inequívocamente a errores más adelante. Entonces, todos los campos de las tablas, nombres, atributos, todo con minúsculas, eso hay que acostumbrarse a escribirlo así, con todo minúscula. Porque si no, más adelante vas a tener problemas. Es un hecho. ¿Más dudas, chicos? Las ponderitas. Claro, no. Y aquí va a ser un update, digo, va a insertar un campo en agenda para Juanito. Así que estoy para terminar. Y ahí un Juanito existe, así que no deja hacerlo. Pero está bien. A ver, veamos. Bueno, está Juanito, ya estaba. Bien, no hay para qué agregarlo, ya estaba. Si no hubiera estado la primary key puesta declarada, hubiera agregado dos registros ahí. Por eso que no se olviden de declarar la primary key. Ahora, eliminar Juan de la tabla directorio telefónico. Eso debería afectar a dos registros, por lo que sabemos que hay dos Juanes. Le sale un error. Viola la constraint, agenda telefónico foreign key, en la tabla agenda. ¿Qué es lo que está diciendo acá? El número telefónico está siendo referenciada, ahí dice, permanece estando referenciada desde la tabla agenda. Pero ¿habrá fallado completo o no? Porque habían dos Juanes. Ah, no, pero ahí se agenda. No me aporta mucho. Porque el otro, sí, se cayó, lo tomó como una sola transacción. No afectó a uno y a otro no. Hizo el rollback correspondiente. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo hacer entonces? Para poder borrar a Juan. ¿Qué creen ustedes que debo hacer para poder borrar a Juan? Por lo menos a este Juan, a Juan Pérez. ¿Ya?
Claro, porque si yo me dicen, no, por la prima Arequillo voy a poder borrar a Juan Rodríguez, pero no voy a poder borrar a Juan Pérez. Tiene que borrar la otra tabla, la de Phone. La de la agenda. Claro, hay que borrar la referencia, Claro, porque depende de eso. que depende de eso. Entonces tendríamos que borrar a Juanito. Sí, excelente. Vamos a borrar a Juanito. El cuerpo perfecto. Where where, ¿qué where? ¿Qué debo colocar? Nick, Por Nick. agenda, Nick, Nick. igual Juanito. Efectivamente, porque ya estoy en agenda. Entonces, Nick, igual, String, Marchar. Juanito. Juanito. Pero ¿qué pasa si yo escribo así, Juanito? ¿La tomará? ¿la tomaría? ¿No? Ah, no la tomo, ¿No? Creo que no. creo yo. No, grid 0. ¿Por qué? Porque Tiene que ser tal cual. ese es tal cual. Efectivamente. Ahí sí. Así es tal cual. Y ahí sí, el de grid afectó a un registro. Este es 0. No había afectado nada. Ahora me dice un registro afectado. Entonces, ahora si yo hago select from agenda, me faltó el asterisco. ¿Qué me va a seleccionar? Ahí sí. Ya. Podría haber puesto Nick, ya, para no traer todo el. Ahí me dice que es Pancho. ¿No? El asterisco es como, ahí me muestra todo, es como un comodín, pero ya saben, pero después cuando estemos trabajando en desarrollo no se ocupa eso. Ya, ahora, entonces, en teoría, podríamos borrar a ver, lo perdí. Agenda. Ah, no está. Lo perdí. Es donde no se ejecutó. No quedó en el historial. Ahora sí vamos a copiar. Lo tenía acá. Lo hubiera copiado aquí. Ya lo tengo. Ah, me faltó copiar el delete anterior. Lo escribí directo. Me salté de escribirlo acá. Este. Ya. Ahí sí podía ahora volver a ejecutar. Aquí lo voy a poner falla por integridad referencial. Por FK2. Y entonces ahora ejecuté esto. Así que ahora esto sí debería resultar. Y debería borrarme estos dos. Aún. A ver. Pancho tiene el mismo. Estaban los dos apuntando al mismo. ¿Cómo puede ser eso? El mismo teléfono. Estaba Pancho y Juanito. Pancho y Juanito. Bueno, típico cuando uno escribe de un A lado veces los pasa. contactos.
Exacto. Así que, ya. Eh, bueno, esto es una posibilidad, miren. Miren lo que voy a hacer. Like. I like. I like. Sí, el I like, a diferencia del like, el like es, me sirve para rellenar con ese, mm, esto me sirve como un patrón, ¿ya? Claro. Que calcen con. Que calce con Bueno. eso. Y ese significa de ahí para adelante cualquier cosa. El like, el I like, tenía que haberlo puesto con minúscula para que se reflejado aún más. El I like es propio de Postgres, ¿ya? Ese no pertenece al estándar SQL. El like sí pertenece al Sí, no estándar, lo había visto nunca. ¿ya? Pero el I like es de Postgres y es case insensitive, es decir, ahí yo podría haber ocupado la J minúscula y lo hubiera tomado igual. Profe, ¿Sí? ¿qué pasaba con el porcentaje al principio? Los porcentajes son como vienen. De ahí en adelante, de aquí en adelante cualquier cosa. Si lo pongo al comienzo, de aquí para acá cualquier cosa. Entonces significa que si tiene Juan entre medio, si lo pongo rodeado por dos porcentajes y está la palabra Juan, independiente que sea mayúscula o minúscula, con el like, lo va a tomar. Donde sí es, si yo lo hago con like solamente, sí importa ahí que sea mayúscula o minúscula. Pues yo hubiese Entonces, querido, profe, haber borrado Juan, pero con y el apellido, ¿ah? ¿Cómo? y no, si hubiese querido borrar solamente a Juan, sin pasar a llevar a Juancho, y habría tenido que poner where, el nombre igual a Juan, más el apellido, apellido, y habría borrado solamente a Juan, y habría llevado Juancho. Es que aquí lo estoy borrando de agenda, no de la hora de habla. Ah, ok. Si yo quiero borrar a uno de los Juanes, ahí sí tengo si pongo uno de los Juanes, lo puedo hacer con como está acá, nombre y apellido, o su primary key. Por ejemplo, ahí estoy afectando a un registro. Claro, pero con el Acá, teléfono no se podía, porque yo tenía el mismo, ¿no? claro, lo que pasa es que volvió a fallar porque Juan y Pancho, de la tabla agenda, los dos apuntaban al mismo teléfono. Exacto. Pues si uno quisiera borrar a Juan solamente, habría haber puesto Pero es el que no nombre y puedes, el apellido. claro, pues si al Juan que no esté registrado, pues. Si quieres Claro. borrar al Juan que no esté registrado, que era Juan Rodríguez, ese tiene otro teléfono. Entonces, si hubiera querido borrar a Juan Rodríguez solamente, y no a Juan Pérez, que se no lo puedo borrar mientras esté referenciado. Por eso hubo que borrar las referencias primero, para que quede libre y yo lo pueda borrar. Pero Juan Rodríguez no está referenciado. Entonces, en ese caso, si hubiera querido borrar a Juan Rodríguez, lo hubiera llamado o por su primary key, como está acá, o con nombre y apellido, Juan Rodríguez. Entonces ahí no hubiera borrado Juan Rodríguez, porque ese no estaba Esta primary relacionado. key no está configurada como única. Sí, pues las primary keys son únicas. Las ¿Y por primary qué habían keys, dos teléfonos? Sí. no, porque son dos teléfonos. De agenda, que no es lo mismo que son dos tablas, directorio telefónico y agenda. Ah, ok, ok. Son tablas distintas. Son dos tablas distintas. La El otra directorio era telefónico, secundaria, foránea. claro, y la otra es foránea. El número Sí. telefónico en agenda es foránea. Su primary key Ok. es el NIC. Ok. Ojo, que esta no está definida en el documento, hay que agregarlo. La primary key. Entonces acá volvió a fallar, también. Yo tiene una pregunta, profesor. ¿Se Sí, escucha? ¿Aló? Ah, sí.
¿Cuál es Sí, la- es que no sé si lo va a explicar ahora o después, pero sobre cómo eliminar referencia. Ahora lo estamos eliminando. Ahora va a eliminar la referencia de la agenda para poder eliminar el directorio. Exactamente. Tenemos Exacto. que eliminar, claro, si dice que está referenciado por otro, tengo que eliminar primero agenda para poder eliminar después el directorio. Y por eso hemos estado borrando ahora ya. Pero ahí en la agenda lo único que se eliminaría es eso que dice reference o algo así, no los No. datos. Los datos. No, no, Tienes el que dato, eliminar el los dato. datos. El dato es El que, dato. el dato es que hay que borrar porque el dato es el que está referenciado. Ya, Es el que hay que eliminar, el dato, porque el dato es el que está referenciado. ¿Por qué? Porque los Juancho y Juanito, ¿ya?, referenciaban, tenían el mismo número de teléfono y hacían referencia a este número de teléfono. ujú, Entonces hay que eliminar había que eliminar a Juanito y a Juancho para liberar esa referencia. Y ahora sí debería funcionar esto, y ahora me va a borrar los dos. Ahora sí me va a borrar los dos porque esto funciona como una sola transacción. Como fallaba, hacía rollback y me dejaba los dos. Ya. ¿Quedó claro, Judith? ¿Sí? ¿Por qué? sí, o sea, sí. Sí, a ver, dígame, ¿por qué crees tú que funcionaría ahora que borramos los datos? A ver si se entendió. Sí, porque primero tienen que borrarse de donde fueron referenciados y después ya se van a poder liberar para borrarlo en la otra base, o sea, en la otra tabla. Ya. O sea, ¿Y por primero qué- es de donde está la referencia se borra y después en el original, una cosa así. Sí, ¿y por qué crees tú que eso es necesario? Te cambié la pregunta, sí. Pero, Eh, ¿Por qué es necesario? ujú. No sé, porque está como ese enlace ahí. Claro, porque ¿qué Se- pasa si yo lo hubiera Quedaría como el borrado? enlace, Claro, como queda inconsistencia. eso, como solo, Estaría a apuntando a nada. algo que no existe, porque está diciendo que tiene que estar referenciado contra una tabla. Ujú. Pero quedaría un nombre asociado a un número que no existe. Claro, y eso no puede ser, porque dice que hay una referencia que debe existir. Ya, sí, pues. Que es relacional. Claro. No, y por eso, referencia a la tabla tanto, es decir, debe existir el dato ahí para que esté acá. Entonces, si yo lo quito de allá, no puede estar acá. Entonces, por eso, pero ahí, por eso que no me deja hacer el borrado, porque dice que está siendo referenciado. Entonces, elimino las Mm. referencias, los datos, no quito la referencia a la tabla. Es decir, porque si no, significaría cambiar es decir, tendría que cambiar la declaración de la tabla, como para que no. Entonces, todos los datos quedarían, ya la relación desaparece y ya no quedaría volando. Pero como están Claro. referenciadas, están relacionadas, hay una relación, entonces se verifica que el dato esté realmente en esa tabla. Entonces, si lo voy a quitar, tengo que borrarlo de esta tabla para poder quitarlo de la otra. Claro, Y y ahí ese queda dato todo consistente. puede estar referenciado por una o más, ¿o no? Tablas. Exactamente, Sí, exactamente. Y ahí es donde Habría que siempre partir por fuera borrando y después. exacto. exactamente. ¿Qué pasa por ser una base de datos importante ahí donde hay muchas referencias, empezar a ir a buscar cómo se hace esa tarea? Paciencia. Con paciencia, sí. Sí, no hay Con ninguna, paciencia. no hay ninguna función que ataque la referencia en un delete. Es cuando tú declaras, por ejemplo, puedes declarar un borrado en cascada, ahí posiblemente tú puedas hacer eso. El problema es que si haces eso, Pierde toda puedes pasar a información. borrar algo que tú no quieres borrar. Y mucha información por detrás, depende Claro. de qué tan importante es esa información. Claro. Imagínate las Entonces, facturas Sí, de los hay que clientes. tener mucho conocimiento. Si En quisieras que- borrar clientes, perderías toda la información de las facturas que tiene, entonces hay que tener también
Ah, claro. ¿Qué hacer ahí? Ah, bueno, ¿qué es lo que se hace para no tener estos problemas? Normalmente no se hace un borrado físico, se hace un borrado lógico. Exacto. Es decir, ¿Con si un tú campo pones booleano, profe? en campo booleano, exactamente. Ah, Lo vamos a ver más adelante, pero sí, esa es la forma de atacarlo, porque si no perderías todos los datos. sí, sí, sí. Ya. Entonces, ahora sí debería resultar, ¿ya? Vamos con nuestro tercer intento, ¿ya? Y ahí sí lo borró. Y borró 2 registros, que eran los dos que cumplen con la condición. Era todo o nada, si se dan cuenta. ¿Y por qué? Porque resulta que están corriendo en la misma transacción. Es decir, yo este comando tiene autocommit, ¿ya? Y se considera una transacción. Cada comando una transacción. Entonces, ¿qué pasa? Si fallaba, le afectaba a 2, pero fallaba. Entonces se hacía el rollback, que era lo que hablábamos delante. Y entonces no se borraba ninguno de los dos. A pesar de que era uno solo el del problema, no los dos. Si no hubiese estado rollback automático, profe, habría borrado uno. No, tampoco. Porque Tampoco. esto está en una sola transacción. Porque es un solo comando. Ah, perfecto. Habrían sido Es un, dos so- delete. es un solo comando que está Sí, afectando a 2 registros. sí, 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 sí. Habrían sido dos delete distintos. Sí, pues, Por registro claro, pero habría pasado uno. por primary key, por ejemplo. Si tú hubieras puesto primary Sí, key, sí. y ahí uno hubiera pasado y el otro no. Sí, Judith, tienes ahí la mano levantada. Sí, profe, era algo que quería preguntar antes, pero no pude. Es que yo para entrar a, mi, a mis tablas tengo que anteponer el public punto. Public punto, qué extraño. No Sí, debería ser necesario poner el esquema, porque el public es el esquema. ujú. No debería ser necesario eso. Es No me dejaba importante entrar sin el, sin el esquema. Qué extraño. Eso es raro. no sé si alguna cosa que yo apreté o algo, porque en el batch estoy. Y, y ahí no me dejaba entrar hasta que averigüé y puse el public. Y ahí sí, y ahí me muestra todo. No sé si soy la única, pero así lo estoy haciendo. Estoy en todo le antepongo el public para que funcione. Public punto. Sí, fue el punto. Sí, el esquema, el nombre del esquema. Es bien extraño que es porque no entra el esquema public. Es bien particular eso. Cuando creaste la base de datos, ¿cómo la creaste? La creé ayer, con ejemplo, no sé. Con Create Database nomás, ¿cierto? Nada más, ¿cierto? Mm, no que me acuerde. Fue- Ya, porque si fue con Create Database, no, extraño, no debería ser ese problema. Mm, bien raro. Bueno, ahí se lo quería mencionar, que por si es que Claro, era. claro, no, habría que verlo. Es Ujú, raro, ok. no es normal. Y hay que ver por qué pasa. Después se ve la parte práctica. Claro, en el Pero práctico eso, creo una sala extra para que puedan estar ahí. ya. Bueno, Dudas sobre delete. Ahí borró los Juanes. Los dos Juanes. ¿Dudas sobre delete, chicos? No, profe. Ya. Añadiendo o eliminando columnas. Alter table. ¿Ya?
Alter Table sirve para modificar la tabla. ¿Ya? Aquí está el add para agregar la columna y el tipo de datos. Por ejemplo, acá en nota. Entonces acá copiamos Profe, una consulta. ¿Cuál es el comando Sí. para ver todas las tablas que uno crea en donde está trabajando, en la base de datos, por ejemplo? \d. Ya, vamos a ver. Ahí está. Ya. Aquí entonces vamos a copiar este table, verificamos que los comentarios realmente son comentarios, están en verde. ¿Ya? Entonces ahora sí podemos copiar desde la consola tranquilamente. Profe, consulta, Sí, a esta altura el tema de los varchar con la cantidad de caracteres que les damos, ujú, general todavía es relevante, ¿o no? En el sentido, obviamente, si le pongo 50 y voy a ocupar de 60, sí, pues, pero me refiero que, porque normalmente se hablaba del tema del uso de memoria, pero a sí, esta altura ya que igual sigue siendo relevante. Igual sigue siendo relevante para tablas masivas. Claro, porque es cierto, han crecido los discos, el disco es súper barato, ¿ya? Pero la RAM no lo es tanto. Entonces, no tienes tanta RAM. No tienes RAM ilimitada y también ha aumentado el número de clientes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? De que esto influye. Y el varchar, a diferencia del char solo, no, tiene claro, no te ocupa todo el espacio, te va ocupando de forma dinámica. Entonces, igual el varchar es bastante el char, a pesar de eficiente. de la cantidad que pongamos, va a utilizar lo que corresponde. En cambio, el char es el que va a utilizar el largo total, digamos. Exactamente, exactamente. Entonces el varchar igual es bastante eficiente, pero igualmente debemos tratar de ser asertivos con la cantidad de memoria que le asignamos. Es decir, si no necesitamos 100, si que vamos a ocupar 15 o 20 caracteres, no vamos a poner 100. En los root, por ejemplo, no va a poner 100. Claro, Sabemos que todo el root es 100. exactamente. Mm. Ya. Bueno, entonces, pero quedó respondido, ¿cierto, Jorge? Sí, sí, no, si Sí. era más que nada porque igual a pesar del tiempo que se trabaja con base de datos y sí que en esa cantidad no ha habido variación de eso, no, como algo automático, digamos, que cuando uno da referencia, digo. Pero en general era como la evolución de los datos en la base de datos, valga la redundancia. Lo que pasa es que las bases de datos eh, eh, son, las bases de datos relacionales son más estáticas en su definición de datos, no son dinámicas. Su estructura de datos es más bien rígida. ¿Ya? Lo que sí, estos tipos de datos han salido, por ejemplo, que optimizan distintas cosas. Por ejemplo, Postgres es bien, te define hartos tipos numéricos, hartos tipos, pero ponle tú en Oracle está el numérico, y para todo el numérico es todo. O sea, y ahí la base de datos, ahí él se encarga de ajustar cuánta memoria ocupa, ¿ya? Internamente. Pero, pero siempre es bueno tener un poco más control y definir más, ¿ya? Sí, me refería a algo más tecnológico que digamos que pudiera leer, digamos que, por ejemplo, un nombre ya tiene de toda mi base de datos, tuviera hasta como 35 caracteres y se ajustara un varchar, digamos, a esa cantidad. Y cada vez que se agregara un dato se fuera acomodando a eso, como algo automático, digamos, gestionable por el programa, digamos. Claro, ¿no? Lo que pasa es que el varchar tiene esa característica igual
que se va Claro. ajustando. ¿Ya? Igual la tiene. Eso es parchar. Sí, sí. ¿Ya? Tener un comentario porque como usted ha conocido, tiene conocimiento del tema, pues, para ver cómo se ha ido evolucionando en estas bases de datos con temas de los tipos de datos en las bases en particular. Pero Claro, no ha pero cambiado mucho. no por el tema de que mucha libertad en general causa problemas. Mm, ¿Por qué? Porque resulta de que es cierto que se ha aumentado el tamaño de disco, ha aumentado la RAM, pero no ha aumentado la cantidad de datos también, y han aumentado los usuarios. claro. Entonces no es tan así de que tenemos un saco infinito y vamos a poder buscar súper rápido en miles de millones de registros mal indexados y con malos tamaños definidos y todo mal. Mm, Entonces que se sigue manteniendo esto para optimizar sobre todo lo que en grandes cantidades de registros, hacer inteligencia de negocio, hacer big data y todo eso. Un data warehouse, preparar un data warehouse para poder hacer, digamos, minería de datos, no es, si los datos no están bien estructurados, no estaría sí, fácil. por supuesto. Mm, Entonces, por eso que igual se hace hincapié en eso y no, el programa no te va a ayudar, por mucho por ejemplo, estas modificaciones del motor que te ayudan al espacio, sí, pero no te sirve para un tratamiento de datos óptimo. claro. Entonces son otras necesidades que se van apareciendo. Sí, Ahí Ramón quiere opinar algo, parece. sí, parece, sí. Ramón, dime. Sí, bajo su experiencia, un campo de tipo fecha, ¿es mejor trabajarla como tipo fecha o como tipo string? O depende de la necesidad del desarrollador. Siempre como fecha. Ok, Sí, ¿por qué? más manejable. Porque resulta que es semánticamente correcto. Por lo que hablábamos recién, después para estructurar los datos, para manejar datos estructurados, para poder hacer minería de datos o preparar otro tipo de cosas, siempre es bueno que los datos sean semánticamente correctos. Que una fecha sea una fecha y no un string. Perfecto, gracias, profesor. De nada. Ya. ¿En qué estábamos? Se me olvidó. Estábamos en el estábamos en el alter table y ahí agregamos la columna nota. Si se dan cuenta, primero hicimos el alter table donde agregamos nota, ¿ya? Agregamos esa columna y después yo estoy viendo la estructura con backslash d espacio agenda, veo la estructura de la tabla agenda y ahí veo que se agregó la columna nota, que es un varchar de 100, que esto no fue definido acá. Profe, Nicolás tiene una Sí, pregunta, parece. sí, Nicolás. Sí, profe, es que estaba también viendo el tema de los alter y aquí los creat en la página de documentación de SQL de Microsoft. Y acá pasa bueno, todas estas hay un montón de cosas aquí, pero todas estas son como palabras reservadas, nomás solamente sirven para una cosita en específico. No sé de qué estás hablando específicamente, Nicolás, porque estás Por hablando ejemplo, de una página de Microsoft. Entonces debe ser para SQL Server. es que dice Alter Database, Claro, aquí también están los Create Database, por ejemplo, también. Ojo con claro, Nico. pero Nico, Start Table también, Create sí, sí, Table. sí, pero debes basarte en la documentación que nosotros te damos. ¿Por qué? Porque tú estás viendo una documentación de Microsoft. Esa documentación está optimizada para SQL Server. SQL Server no es Postgres. Por lo tanto, pueden haber diferencias. ¿Ya? Pero Si esto, fuera, si pero fueras a buscar información
debería también, o sea, por forma externa debería ser de Postgre, De Postgres, buscar la documentación de Postgres, no en la la de página de Microsoft. Postgres. PostgreSQL. Claro, y ver el manual de Postgres, tiene una documentación súper amplia. Verlo ahí, Con ejemplos, todo. sí, Bien, en la bien documentación bonita. de Postgres. Ya, pero lo que mi pregunta era con que simplemente todo esto, lo que estamos utilizando, el alter y los drop y todo eso son variables que solamente tienen un rol definido, una función definida y que son reservadas, ¿no? Sí, sí, son palabras reservadas del lenguaje. Mm. Tenemos el lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje de manipulación de estructura, de la parte de estructura. Eso es lo que se llaman los DDL, DML. Y cuando ¿Ya? usted mencionó lo de la AND que podía manipular más de una columna, creo que era, o de un valor, Ujú. eso el AND también es reservado. Sí, también. Ah, ya. También es reservada. También es palabra reservada. Ah, ya, entonces pone también el igual también es reservado. ¿Mm? El símbolo igual. Claro, Para, pues sí, pues no lo puede ocupar para otra cosa que no sea comparación. sí, pues ya. Sí, es un operador. Es que igual que en JavaScript, pues, los operadores son reservados. Ah, verdad, pues Parte, verdad que pues, la primera parte de la documentación salían, hay hartas cosas, los select, from, y había salido los and y los operadores que había mencionado. Punto claro, y hay coma, creo que. un Ya, montón de, todo eso es reservado. claro, datos reservados. Y acá para borrar, por ejemplo, vamos a ver el borrado con drop. Ya, entonces si se agregó nota, ahora voy a borrarlo. ¿Ya? Y agenda como nombre de tabla. No se olviden que esto es un lenguaje consulta, pero sigue siendo un lenguaje. ¿Ya? Después vamos a ver la diferencia, porque aquí estamos viendo SQL para dos cosas. Para manipular datos, es decir, donde hacemos query, donde hacemos update, hacemos delete, ¿ya? Y insertamos con insert, ¿cierto? Las cuatro operaciones. Pero también estamos viendo otras estructuras que son ya de la estructura de la base de datos. El create database, create table, alter table, ¿ya? Que eso también es SQL, pero es SQL de la parte de cómo gestionamos la base, no de cómo manipulamos los datos, ¿ya? Entonces estamos viendo SQL de dos formas distintas. Estamos viendo SQL para estructura, ¿ya? Y estamos viendo SQL para manipulación de datos. Entonces todos los alter que salían, alter table, alter column, que pueden haber y todo ese tipo de cosas, eh, son referentes a toda esta parte de la estructura de la base de datos. Después lo vamos a ver en más detalle esas definiciones. Pero por ahora estamos metiendo mano y estamos viendo que estamos haciendo dos cosas con el SQL. Estamos creando tablas, creando cosas, y por otro lado estamos haciendo los datos y modificando datos. Dudas sobre alter table. Se olvidó mostrar. Ahí ya no está, si se dan cuenta, nota. Después que le hice el drop, nota, desapareció. ¿Dudas de alter table? No, profe. ¿No? ¿El alter table puede Judith cambiar el nombre de tiene una variable o es mejor dropearla y crear una nueva? eh, dice de una columna. No, se borra y se crea una nueva. Ah, ya. Judith, ¿sí? Sí, no sobre alter table, pero una duda bien chica sobre esto del punto y coma. Ujú. El punto y coma en el fondo es como para ejecutar lo que estoy escribiendo. No, es para decirle aquí terminó mi sentencia. Lo que pasa es que el Pero SQL a eso, puede ser muy largo, con a muchas eso voy, o opciones. sea,
yo puedo, o sea, por ejemplo, empezar a escribir y luego ir apretando enter, enter, enter y seguir escribiendo. Y después Exactamente. simplemente en la última pongo punto y coma y ya Y ahí todo se lo de arriba ejecuta. se va a funcionar. Exacto. Exactamente. Así es. Ah, eso no lo tenía claro. Ya, ok. Exactamente. Así mismo es. Claro. Y lo que decía Nico de cambiar un nombre de un campo, en la práctica, como se manejan índices, todo, en la práctica lo que se hace es más que nada borrar y crear, más que modificar, actualizar el nombre de una columna. No, no. Y como les digo, el SQL es bien rígido. Que en particular las bases de datos relacionales son bastante rígidas. Entonces, si uno quiere cambiar un nombre de un campo que ya tiene datos, de hecho, es complicado. Y ahí mejor se hace un respaldo, se borra y después se hace un script que te pase los datos para allá. Eso es por lo menos lo que yo veía, lo que yo recuerdo de cómo tratamos los datos. Puede que las últimas versiones ya sea más flexible, pero tengo mis dudas, por lo que hablaba recién. Tengo mis dudas de esa flexibilidad. Restricciones. ¿Ya? Estas son las constraints. ¿Ya? Aquí nosotros ya hemos ocupado algunas, que vimos que eran not null, primary key, foreign key. ¿Ya? Y también están todas estas otras, aparte de otras, más todavía. ¿Ya? Acá en not null, la columna no puede tener valores null. Unique, todos los valores de la columna deben ser diferentes unos de otros, es decir, únicos. Serial restringe que el valor numérico sea autoincremental. De hecho, esto es maravilloso, porque, por ejemplo, en base a datos Oracle había que generar este autoincremental creando un trigger ahí, haciendo toda una turbulencia Sí. para hacer el autoincremental. Cambio acá, el serial tiene la gracia que lo hace con nosotros, es decir, tiene un tipo de dato entero, porque ese es el serial de un entero, y él crea automáticamente la secuencia, ¿no? Y automáticamente actualiza la secuencia. Cambio, por ejemplo, en Oracle había que hacerlo todo con todas esas cosas, había que definir la secuencia todo manual y después había que hacer un trigger que actualice la secuencia. Entonces, esto lo hace solito. ¿Sí? Así que es una maravilla, una maravilla, una maravilla. Este serial. Sí, Claudio. No, hola, estaba saludando que llegué Ya. recién. Hola, Claudio. Ok. Hola, Claudio. Así que el serial ya hace que un campo sea autoincremental y su valor uno lo puede ver en la secuencia. Después vamos a ver dónde está la secuencia, para ver su valor. Primary key, aplica la llave primaria, foreign key sirve para enlazar dos tablas. Check, todos los valores de una columna deben satisfacer una condición en específico. Aquí se pone una condición booleana. El resultado de la condición debe ser una operación booleana, que debe retornar true o false. ¿Ya? Default le da un valor por defecto a aquellos registros que no tengan un valor asignado. Index sirve para crear y recuperar datos de forma rápida. ¿Sí? Index es para crear índices. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo que se aplican de la forma fácil cuando creamos la tabla y al lado le ponemos la restricción. ¿Ya? Entonces, primary key, foreign key se pueden definir de manera distinta a la que se vieron antes. Entonces acá aparecen, por ejemplo, acá no está declarada la primary key, pero acá aquí sale not null y puede estar, basta con poner primary key y esto ya lo asumo como not null de inmediato. Antiguamente había que escribir primary key not null. ¿Sí? Ahora no,
Con primary key basta. Acá está la restricción de unique, que el número telefónico sea único, ¿no? Acá está que el número telefónico sea único y no null, o sea, el nick. Pero está tan mal definido esta tabla que no tiene ni primary key, no tiene ni nada. No, no creen tablas sin primary key, no, no, no. Entonces aquí ya vimos restricciones de llaves foráneas, ya nos pasó, ¿no? Y acá es una restricción de unique, pero eso uno lo puede decir para un campo aparte. Es decir, los unique no se ocupan para las primary key, ¿no? Sino que se ocupan para campos que, por ejemplo, acá está primary key y ponen unique, no tiene ningún sentido ocupar unique con primary key. No lo hagan. ¿No? Unique se ocupa para campos que no son primary key, porque la primary key por defecto es única, ¿no? Y es not null, es decir, no necesitas declarar not null, no necesitas poner unique, ¿no? Porque primary key tiene eso. Esta es una tabla sin primary key, ya habíamos visto que está mal definida. Había que poner el nick como primary key, tal como lo habíamos visto antes. Así que no hagan eso de poner unique hacia donde lo que no. Unique es para campos que son únicos, pero no son primary key. Pero siempre hay que planear bien el modelo de la base de datos. Eliminación de una tabla, ya lo vimos con drop table, lo vimos ayer, de hecho, cuando eliminé, les mostré que eliminé 2 tablas, ayer 3 tablas, no volví a base de datos, ahí les muestro el drop table. ¿Ya? El drop table elimina la base de datos y todos sus datos. Dice que hay error. Que no existe la relación. Claro. Sí, efectivamente. Vamos a lanzar ese error. Que ya no existe la tabla. Truncado, ¿ya? El truncate. Y lo que realmente necesitamos es eliminar solo los registros, pero no la tabla así, usaremos truncate. Esto es el truncate es más eficiente que el delete from tabla, ¿ya? ¿Por qué? Hay una cosa que se llama el vacuum, ¿ya? de Postgres, que es como limpia, así el vacuum como aspiradora, limpia la base de datos. Cuando uno elimina datos, van quedando espacios vacíos, como la fragmentación de los archivos de Windows, ¿no? Y pongo Windows porque lo otro no pasa, pasa menos, ¿ya? Cuando borran un dato, van quedando espacios vacíos, como el slot vacío, ¿ya? Y lo que hace esto es como lo mismo que la desfragmentación de disco, el vacuum es como una desfragmentación de los datos, ¿ya? Entonces, si eliminamos con delete, vamos a dejar todos esos espacios vacíos y va a quedar ahí dando vueltas. Si eliminamos con truncate, es distinto, la señal que se le da a la base de datos es otra, y lo que está diciendo en realidad está borrando todos los datos, y automáticamente ajusta los punteros para que se libere el espacio y realmente quede ocupado, es decir, espacio libre, por decirlo. Y no dependa de un vacuum que después tenga que hacer con esa desfragmentación del espacio. Es un tema técnico, ¿ya? Pero que ayuda mucho cuando uno está manejando cantidades de datos importantes. Entonces, por ejemplo, un delete tiene que borrar los índices, todo, y todo lo va haciendo de uno en uno, otra forma de manejarlo. El truncate, en cambio, da la señal completa y agarra todo un paquete y listo. Chao.
y libera el espacio y el vacuum ya lo sabe y se ocupa todo y los punteros quedaron libres. Eh, es distinto cómo se maneja. ¿Ya? Por eso, para eliminar todos los datos de una tabla, es mejor usar TrueCrypt. Entonces, por ejemplo, en este caso, el TrueCrypt Table va a borrar todos los datos de la tabla. ¿Ya? Yo pongo, pero agenda ya no tiene datos, así que voy a hacer un insert. ¿Ya? Y este va a fallar porque esto es lo que no hay que hacer. ¿Ya? Por ejemplo, acá hice un insert into agenda y el values pasa al tiro y no pone los nombres de las columnas. ¿Ya? Eso no, ustedes no lo hagan. ¿Ya? Hay que poner los nombres. Es cierto, esto es más cómodo, se escribe menos, pero no, hay que poner los campos. ¿Ya? Bueno, acá voy a agregar el nota que había borrado de la tabla porque veo que lo están usando. Y que vamos a ver, alter table, alter table agenda. Y ahí estamos de nuevo entonces con nota. ¿Ya? Vamos a hacer el insert del dato, porque estamos sin datos. Vamos a escribir acá primero. Y después acá, volverlo a escribir acá, porque después lo volví a generar. Y aquí, no con mayúsculas, acá hay que poner los nombres de los campos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los nombres de los campos? Vamos aquí. Son nick, número telefónico y nota. Nick. ¿Qué cosa, profe? Ajá, ¿qué cosa? ¿Me hablaba? No. Ah, ¿Escuchó Nick? Claro. Por eso, me puse nick. Claro. No, que puse acá nick. ¿Escuchó Nick? Eso que era Nico. No, Nicolás. Ahí era por el nick de la tabla. ¿Ya? Ya. Hay que colocar, la buena práctica es colocar los campos, ¿ya? No omitirlos y ocupar el value directamente. Hay que colocarlos. Porque si no, se producen problemas el día de mañana. No está presente. ¿Pero por qué ponen ese dato que no está presente? ¿Cómo colocan un dato no presente? Eh, ¿Quiénes están? Voy a verificar. Hay que Fabián revisar, está. claro. Fabián está. Sí, me acuerdo que Fabián estaba. A ver. Sí, está Fabián y Braulio. Ya. Ya, ahora sí. Ahí fue insertado. No hay error. Afectado un registro. Eso es correspondiente a agenda. Ya ahí está. Ok. Entonces, ahora sí podemos ejecutar el truncate. Truncate table. Agenda. Porque también puede ser de otro tipo de. También el truncate puede afectar a otras entidades. Ya, entonces ahora vamos a. Y ahí me devuelve el truncate table. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar, me dice que no hay ningún dato. ¿Sí? Me eliminó todos los datos.
Dudas sobre Truncate. Profe, el truncate se puede agregar así como cuando uno pone el alter a truncate, o no, es muy complicado, es mejor hacerlo todo de nuevo. ¿Cómo eso? Porque no es que a veces uno, yo cuando me la tabla, por ejemplo, eh, simplemente ponía el alter, por ejemplo, y después add y el valor. Ya, pero el Truncate es otra cosa. El Truncate es para eliminar datos. Mm. Ah, ya. Entonces, entonces en este caso habría que crear la tabla de nuevo. No, la tabla, el Truncate no elimina la tabla, no es drop table. El drop table elimina la tabla. El Truncate elimina los datos de la tabla. No, es que lo que pasa es que no es que cuando uno crea la tabla, ya dentro de este caso agenda, está en la Ujú. variable NI, número telefónico, nota, el ¿Mm? foreign key, y afuera en la documentación, afuera todo ese paréntesis, ahí sale recién el truncate. Entonces yo podría poner No alter entiendo, table no y entiendo, no entiendo. Tú te dices esto que está acá, claro, ya, eso, ya. ¿Qué eso pasa es lo con que eso? está. Eso es lo que está afuera. Si yo pongo alter table y pongo insert into agenda values, eso de ahí, ¿no habría problema? Pero ¿para qué vas a poner alter table? ¿Qué es lo que quieres cambiar en la tabla? Lo de insert into. No, pero ¿qué es lo que quieres cambiar? No entiendo todavía. Por ejemplo, yo hice un alter table, por ejemplo, para agregar notas, porque yo no tenía nota en yo había Sí, borrado sí. notas. Entonces hice un alter table para que esté nota. Ah, ya, 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 ya. Y Ah, entonces ya, ya. después, Ya entendí, para ya que, entendí. claro, ahí ya está disponible nota, porque yo Sí. hice un alter table y agregué nota, porque aquí, no, aquí me aparece nota y no está, para tener los tres Ah, ya, registros. ya. Después te le Entonces, puso el insert into ya y después, claro, ahí después, claro, que hice un alter table de la el agenda truncate y de agregué la... nota. Entonces después hice un agenda indicando los campos, Mm. indicando los tres campos, nick, número telefónico y nota. Entonces ahí uno se condice con el siguiente. Ah, ya. Ya, Entonces por ahí eso está, yo sí. hice un alter table primero, porque yo, particularmente yo, no tenía nota porque yo la había borrado. También me pasó algo que yo había, en un momento yo había borrado nota y puse los tres valores y me había dicho que los números de valores eran mayores a las Exactamente, columnas. Entonces, exactamente. ya lo volví a agregar. Pero en el caso de que, y eso me dejó con la pregunta, si yo, si están esos tres columnas y yo solamente pongo Juanito y el número, ¿habría error ahí? Porque me faltaría rellenar la columna nota, por ejemplo. Es que si tú declaras de esta forma, y tú vas a agregar tres campos, Sí. ¿ya? Y si yo pongo solamente dos, Si tú declaras dos y agregas dos, no no hay hay otro ningún problema. problema. Pero si tú Pero no es, declaras lo que tú vas a agregar y tú agregas dos, ahí sí va a haber problema, porque resulta de que, si tú no declaras lo que agregas acá, se supone que tú vas a agregar el registro completo. Entonces debes agregar todos los campos que estén en la tabla en ese momento, me tiraría cuando se error ejecutó la prueba. entonces. Me tiraría error entonces si pusiera solamente dos Exactamente, variables. exactamente. Ah, Por eso es que se deben indicar cuáles son las columnas que estamos agregando e insertando datos, para no tener ningún tipo de problema de ese tipo. Porque si no, si tú no colocas las columnas, se asume que tú tienes que escribir todos los registros completos, es decir, el registro completo, ah, de ya, ese perfecto. momento en la base de datos. ¿Qué pasa? Que un error muy común, aquellos que no se dan el trabajo de escribir bien las queries, ¿ya? Y lo hacen así, como salía ahí el ejemplo, sin definir lo que se va a estar y escribir. El día de mañana, yo agrego una columna